En este vídeo te quiero compartir cómo hemos ayudado a la marca personal de la doctora María Ángel a pasar de generar 10.000 euros al mes de forma inconsistente e irregular a pasar a facturar hoy en día 50.000 euros al mes de forma constante. Después de solo meses de aplicar lo que te voy a enseñar hoy. Te voy a enseñar todo lo que hicimos, desde cómo hicimos para preparar su marca personal hasta cuánto tuvimos que invertir para que todo esto pasara. Y además vas a poder tener el paso a paso para poder implementarlo tú en tu propia marca personal de coaching, consultoría o formación. Ok, para poner un poco de contexto, la doctora María Ángel es médico estético especialista en armonizaciones faciales y cuando empezamos a trabajar estaba en un punto donde acababa de llegar a un nuevo país y quería emprender su propio negocio, es decir, su propia consulta de medicina estética para trabajar de forma independiente. Tenía poco tiempo de haber emprendido aquí en España y por más que tenía muchísimo conocimiento y muchísimos años de trayectoria, empezar aquí era como empezar de cero. Su principal preocupación en ese momento era no poder llegar a pagar ciertos compromisos que ella tenía que pagar. Facturaba únicamente 10.000 euros al mes, pero de forma inconsistente porque sus pacientes solo venían por el boca a boca, lo que la dejaba con muchísima incertidumbre sobre si iba a tener o no pacientes el siguiente mes. En ese momento a ella no le iba mal, pero realmente sabía dentro de sí que a ella le podía ir mucho mejor porque ella ya había ayudado a muchísimas personas antes a tener más seguridad en sí misma, a sentirse mejor con cómo se ven, cómo se perciben y quería hacer lo mismo aquí en España. Otra cosa que le frustraba mucho a la doctora María Ángel cuando empezamos es que me decía, Majo, es que llegan muchos pacientes a mi consulta, pero me dicen que no tienen dinero para pagar por sus tratamientos. No entiendo por qué los únicos pacientes que me llegan por las redes sociales me llegan sin ganas de comprar y me hacen perder el tiempo. Entonces, como es una persona súper proactiva y le gusta la tecnología y le gustaba todo el tema de las redes sociales, ella en lo que se enfocó fue en crear contenido para su Instagram, porque realmente ella sabía que esta era la vía para conseguir más clientes, aunque no supiera exactamente cómo hacerlo. A partir de ahí le empezaron a pasar ciertas cosas. Por ejemplo, cuando se sentaba a escribir sus guiones, empezaba a sentir como muchísimo esta confusión porque no sabía sobre qué empezar a hablar en sus contenidos. Tenía demasiados temas que podía abarcar porque ella, a ver, además de armonizaciones faciales, le apasionaba todo el tema de calidad de la piel, es decir, todo el tema de skincare y no solamente invertir en tratamientos de medicina estética, sino que también no olvidarnos de tratar la piel. Entonces, eso la desenfocó un poco y a pesar de ella haberse especializado en armonización facial y que ese era su servicio núcleo, además donde ella tenía su área de genialidad completamente, empezaba a hablar de muchísimas cosas diferentes. Quizás un día hablaba de un tema vascular, otro día hablaba de armonizaciones faciales, otro día hablaba de skincare y aparte hacía el típico contenido de 5 tips para X cosa o estos son los errores que estás cometiendo para X otra cosa o estos 5 trucos te van a ayudar para esto. Como consumía ese contenido, pensaba que eso era lo que estaba bien en ese momento. ¿Qué pasaba con esos contenidos? Que a esos contenidos no les iba bien. Al fin y al cabo, podían conectar con la gente que ya la seguía, pero realmente no era un contenido ni para captar nuevas personas ni para hacer que esas personas se convirtieran en nuevos pacientes para ella. Después del tema de los guiones le empezó a pasar otra cosa. Es que ella misma escribía, grababa, editaba y publicaba todos sus contenidos. Pero al final terminaba sintiendo que dedicaba demasiado tiempo para el retorno que eso le estaba trayendo a ella. Al fin y al cabo, casi ningún paciente venían por sus redes sociales y aparte los que venían le decían que no tenían dinero. A raíz de eso también empezó a comprar cursos y formaciones como para mejorar un poco, pero eso tampoco le dio ninguna claridad ni ninguna manera de hacer las cosas enfocadas en resultados realmente. Entonces, ¿qué hicimos cuando empezamos a trabajar con la doctora María Ángel? Lo primero que hicimos fue crear una oferta content friendly, una oferta que estuviera especialmente hecha para convertir desconocidos en clientes desde su propio contenido en Instagram. Esta es una oferta que estaba especialmente diseñada para que todo su sistema de ventas funcionara mucho mejor. ¿Por qué? Porque hace que la decisión de decir que sí sea mucho más fácil. Al crear esta oferta en el negocio de la doctora María Ángel empezaron a pasar dos cosas. La primera es que dejó de convencer y perseguir clientes para pasar a guiar decisiones, hacer como un camino más fácil para que sus clientes pasaran y llegaran un poco más convencidos a su consulta de trabajar con ella. Sus potenciales clientes empezaron a reconocerse y a conectar más. También entendían el valor de lo que ella hacía sin que ella tuviese que explicar tanto y además llegaban a su llamada de ventas, que en su caso era el diagnóstico gratuito, prácticamente con la decisión tomada de atenderse con ella. Y la segunda cosa que empezó a pasar es que le fue más fácil atraer compradores y no simplemente gente que iba a su consulta por curiosidad de qué podía hacer, pero terminaban diciéndole que no le podían comprar porque no tenían dinero. Lo segundo que empezamos a implementar con la doctora María Ángel fue su sistema de contenidos acelerador de confianza. ¿Y por qué funcionaba increíble este sistema de contenidos? Porque esto para ella funcionó como prácticamente tener su mejor vendedor 24/7. E incluso mejor que eso, porque realmente preparaba a sus potenciales clientes para que llegaran a la llamada ya prácticamente prevendidos, es decir, con la decisión tomada de trabajar con ella. Esto funciona aplicando tres cosas.
cosas. Lo primero y la joya de la corona de todo este sistema es el contenido en formato largo. Sirve para nutrir y aumentar el deseo de compra de tus potenciales clientes a niveles estratosféricos. Este es el mayor hack, porque con un solo vídeo puedes convertir un desconocido en un cliente de forma mucho más rápida. Lo segundo que hicimos fue hacer contenido en formato corto, pero un contenido específico que tocaba 4 activadores clave para que una persona te compre. El primero es el activador de autoridad, el segundo es el activador de vehículo, el tercero es el activador de ayuda y el cuarto es el activador de confianza. Por eso este contenido de formato corto funciona prácticamente como un engranaje y no falla porque activa las cosas que tiene que activar para que una persona pase de desconocido a comprador. Y el tercer paso de este sistema de contenido son las historias. Esto se trata de hacer unas secuencias de historias infinitas. Lo que buscamos aquí es tener una presencia constante en la mente de nuestro potencial cliente. Con esto ganamos que nos vea todo el tiempo y además activarlo para que siga consumiendo el contenido en formato largo que hemos venido preparando desde antes. ¿Qué cosas empezaba a notar la doctora María Ángel cuando ya empezamos a implementar todo este sistema de contenido? Que su contenido dejó de entretener y pasó a convertir, que incluso los anuncios que hacían eran más rentables, funcionaban sin que ella sintiera que tiraba el dinero a la basura y las llamadas de venta, es decir, su consulta gratuita, su diagnóstico gratuito, empezaban a cortarse y empezaba a cerrar mucho más clientes que antes. Y lo último que hicimos para no depender de que un contenido le fuese bien o mal o en orgánico fue activar un flujo predictivo de oportunidades. Esto no es más que implementar campañas de anuncios estratégicas para crear primero una audiencia de compradores en Instagram, es decir, captar personas, pero captar personas de manera constante y captar personas que tengan el problema que la doctora en ese caso solucionaba. Personas que estuviesen interesadas o que tuviesen el problema de rejuvenecer o que tuviesen el problema de querer mejorar algo de su aspecto físico con medicina estética. Gracias a este paso es por el que podemos mantener una facturación estable solamente con su Instagram y por el que ni siquiera tenemos que estar pendiente de grabar ni subir contenido todos los días ni estar pendiente del algoritmo. Que es lo otro interesante aquí, que para lograr esta facturación la doctora tuvo que invertir nada más entre 600 y 900 euros al mes en anuncios. O sea que ni siquiera necesitas una inversión demasiado grande para empezar a ver resultados como estos. Y porque sabía que aplicando todo esto íbamos a tener muchas mejoras en su negocio, porque realmente esto es algo que no depende ni de la energía de la doctora, ni depende del algoritmo de Instagram, ni depende de absolutamente ningún factor externo, sino que aquí tomamos el control e instalamos una estructura replicable que funciona mes a mes. Una estructura que además acelera el nivel de confianza que sienten desconocidos en la doctora María Ángel por el hecho de pasar más tiempo consumiendo su propio contenido y que aparte está basada en psicología de compra, no en cualquier hack de viralidad ni cualquier bailecito en tendencia. Entonces, ahora, ¿cuál fue el impacto real de todo esto en la vida de la doctora María Ángel? Entonces, lo primero que yo siento que mejoró en ella fue su autoestima, porque logró tener muchísima más satisfacción y orgullo en sí misma, porque gracias a todo el crecimiento que tuvo su negocio pudo ayudar a más mujeres a sentirse mejor consigo mismas, a sentirse más seguras y haberlo logrado a pesar de haber sido una migrante en España que tuvo que empezar desde cero. Lo siguiente obviamente fue el tema de la facturación, que logró una facturación estable de 50.000 euros por mes, cuando antes solo facturaba 10.000. Lo siguiente que cambió demasiado en ella fue que dejó de sentir tanta incertidumbre y pasó a sentir tranquilidad porque tiene su consulta llena con un mes de anticipación. Y lo que me hace más ilusión, porque además le tengo especial aprecio, es que pudo pasar de alquilar su consulta de medicina estética a pasar a abrir su propia clínica gracias a dar este paso y empezar a trabajar su marca personal con la estructura correcta. Aquí vemos una foto, estamos nosotras dos en su reciente inauguración y te aseguro que ha valido totalmente la pena para ella. Créeme que va a valer totalmente la pena empezar a trabajar tus redes sociales, pero desde un enfoque más hacia resultados y no hacia simplemente crear contenido y esperar que algo pase. Ahora, si después de ver todo esto, como el caso de la doctora María Ángel, te interesaría ver cómo se aplicaría todo esto en tu negocio de coaching, consultoría o formación, agenda una llamada en el enlace de abajo y vamos a ver exactamente qué es lo que está frenando tu negocio y cómo se puede aplicar todos estos sistemas, los mismos, en tu propio perfil de Instagram. Espero verte dentro.